Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Todo lo puedo en Cristo, es el tema de hoy. Todo lo puedo en Cristo. Yo creo que muchos de nosotros es uno de los versículos que nos sabemos de memoria, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribió su carta a los filipenses desde una celda en Roma. Estos dos versículos nos enseñan cómo conducirnos en nuestro diario vivir, y Pablo nos da un ejemplo maravilloso para que podamos tener nosotros una muy buena actitud para este año que entra, para este 2023. Todo el capítulo 4 de antemano es una gran enseñanza, obviamente es la palabra de Dios. Y en este capítulo 4 Pablo empieza su carta a los filipenses escribiéndoles, estás ahí conmigo en Filipenses 4, dice el verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Luego les encarga a los filipenses, a algunos de sus colaboradores en Cristo, que son siervos de Dios que han estado con Él, ahora sí que en las buenas y en las malas. Esto lo puedes ver tú en tu casa y te vas a dar cuenta. Los que, como dice Pablo, ahí mismo combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo les da un consejo a los filipenses y el Espíritu Santo nos da un consejo a nosotros los lectores, que no importa cuál sea nuestra situación para este próximo año, nosotros debemos tener puesta toda nuestra confianza en Dios. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Se nos dice que nuestra gentileza sea conocida para todos o por todos. Añade también que por nada nos afanemos. Y es prácticamente a lo que va precisamente el apóstol Pablo hablando en toda su carta, no solamente en este capítulo 4, sino desde el capítulo 1, lo va encaminando precisamente al todo lo puedo en Cristo. Cada día nos mantengamos, dice, en oración, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. ¡Qué maravilla! Nos dice, que sean conocidas sus peticiones, sus oraciones delante de Dios, en oración y ruego, o sea, no en exigencia, ni en reclamo, no, con acción de gracia, dice. O sea, siempre agradecidos. Debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Es como cuando David dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. Más adelante dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sumamente agradecidos con Dios siempre. Nos habla, antes de llegar al mensaje de Dios que tiene para nosotros hoy en esta ya tardecita, una porción de la palabra maravillosa aquí en Filipenses 4:8, que es uno de mis favoritos, que es uno de esos textos favoritos. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, o en esto piensa.
Vaya enseñanza para este próximo año. Veamos el mensaje que tiene el Espíritu Santo para nosotros en esta mañana. Bueno, ya tardecita, mediodía. Lo que Él tiene para nosotros, todo lo puedo en Cristo. Dice el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí estamos leyendo varios ejemplos que hemos visto precisamente aquí hasta este momento. Y vaya que tiene varios elementos importantes lo que Pablo nos está enseñando en este versículo 12 del capítulo 4. Y como punto de inicio o de partida vemos el verso 1 que nos dice que estemos siempre firmes en el Señor. Y luego en el verso 12 se destapa así diciendo, vive humildemente, aprende a tener abundancia. Esto es muy importante y subráyalo. Aprende a tener abundancia. En todo y por todo sé enseñado para estar saciado, para tener hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. Vaya enseñanza. Y espero que cada uno de nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice, porque es una bendición tenerla con nosotros, amados hermanos. Y damos gracias a Dios porque estamos en un país donde no se nos prohíbe tenerla, donde no se nos prohíbe leerla y donde no se nos prohíbe compartirla. Y que la misericordia de Dios siga siendo con nosotros para poder compartir el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios la que nos ilumina como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así nos dice en su palabra y en 2 de Pedro 1:19, el Señor nos dice directamente en Mateo 11:29, porque ese es el mensaje que Él tiene para nosotros, y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Prácticamente esto es lo que está escribiendo y a esto es a lo que nos está llevando el apóstol Pablo, para que nosotros podamos aprender a vivir. Ahora sí que el diario vivir, el día a día. Aquí mismo en Filipenses 2, en el capítulo 2, versos 5 al 7, leemos que haya pues en ustedes, nos dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Si te fijas, es el mensaje que va llevando precisamente el apóstol Pablo para que nosotros podamos entender, así como le escribió a la iglesia de Filipo, el Espíritu Santo le escribe a los lectores a través de los siglos, para que nosotros podamos entender lo que Él quiere de nosotros. Nos está diciendo Cristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Me despojé a sí mismo y estando en la condición de hombre, me humillé hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Estaba escuchando una predicación tergiversada de que dicen que Jesús nació en un pesebre, no porque María y José hubiesen querido que ahí naciera o porque Cristo hubiera nacido, simplemente ahí le tocó nacer. Pero no era por humildad. Por favor, ese hombre no ha leído la palabra. No ha leído Filipenses 2. Allá pues en ustedes, ¿dónde lo deja? ¿Dónde deja el aprendan de mí que soy manso y humilde? ¿Dónde deja que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza? Las zorras tienen sus guaridas, dice, y las aves, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza.
Obviamente este hombre, no voy a decir su nombre, pero es de la doctrina de la prosperidad y son de los que les entra ese shock en versículos como lo del pesebre que vimos la semana pasada. Y Jesús nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallarán descanso para sus almas. ¡Qué bendición! En la carta a los Hebreos se nos enseña prácticamente lo mismo. Dice Hebreos en el capítulo 13, versos 5 y 6. Dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Cristo. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Prácticamente lo que te está diciendo aquí en este capítulo 13 el escritor de Hebreos, está escrito. Él dijo y está escrito. ¿En dónde? En el Salmo de David, en el Salmo 56, verso 4, y lo vuelve a repetir en el verso 11, y en el Salmo 118, en el verso 6, lo vuelve a decir. Esa es la clave, la fe, la confianza en nuestro Señor Jesús. En Deuteronomio 31:6 y en Josué 1:5 leemos que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Está diciendo, Él dijo, está escrito, siempre te voy a sustentar. Así entramos al tema en el siguiente versículo, que es el verso 13 aquí de Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo nos gusta citar este versículo? Hasta cuando está levantando uno pesas o cuando está haciendo un ejercicio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Qué es lo que realmente este versículo nos está diciendo? El puedo del apóstol Pablo que está poniendo aquí era más que simplemente ganar. Y ahorita lo vamos a entender. Y su todo abarca más de lo que se exhibe en las vitrinas como trofeos o los reconocimientos que cuelgan en la pared de tu casa o en la oficina. Por ejemplo, nunca vas a escuchar a un atleta decir después de recibir una paliza o simplemente después de haber perdido, y mucho menos si llegó en último lugar, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los deportes es común oír a uno de los ganadores siempre citar Filipenses 4:13, pero rara vez lo vas a escuchar del perdedor. Rara vez lo vas a escuchar. Este fenómeno es muy evidente en los deportes, pero también se ve en otros ámbitos competitivos como en hombres de negocios y en gente exitosa. Parece que escuchamos este versículo solo en el contexto de la victoria y está totalmente tergiversado, porque no es lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra con el todo lo puedo en Cristo. Y prestemos atención. Por tanto, tiene sentido que cuando escuchamos todo lo puedo, lo asociemos con ganar, porque los ganadores han hecho algo, han logrado algo y obviamente pudieron hacerlo. Entonces por eso luego se asocia, pero este versículo no nos está enseñando esto. Este versículo, mis amados, tampoco funciona como amuleto. No. ¿A cuántos atletas hemos visto perder aún trayendo la frase? No hace mucho mi esposa y yo estábamos viendo el box y subió un dominicano con su bata, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no duró ni un minuto en el ring. Lo noquearon. Subió hasta con una música de Jesús Adrián Romero. Y no duró ni el primer round. O sea, por mucho que pongamos y digamos,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o por más que lo repitas y te lo digas a ti mismo, en muchas ocasiones no vas a recibir lo que quieres, porque eso no es lo que está enseñando la palabra aquí. Por ejemplo, Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No nos gusta citar estos versículos. No nos gusta decir, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. No, qué mediocre. Pero si la palabra lo dice, es porque así es. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mateo 6:25, en ese sermón precioso de Jesús del monte, dice: por tanto les digo, no se afanen por su vida, palabras de Jesús, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. ¡Wow! Nadie debe pensar cuando no tiene éxito, hermanos, que Jesús ya no está contigo. Cuando estés pasando por una prueba difícil en este próximo año, si es que a Dios le place que tengas que pasar, no pienses que el Señor no está contigo. Que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mucho menos que está más lejos del favor de Dios cuando pierdes en cualquier área de la vida, ya sea en una competencia, o cuando estás pasando por adversidad, o cuando se te dice tienes cáncer. Debes de saber que Dios está contigo en todo momento. Aun cuando te dicen vas a perder la casa, nunca debes de pensar, ay, es que Dios ya me dejó. Jamás, jamás. Eso es una vil mentira. Dios siempre está ahí presente. La palabra nos enseña en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces tenemos que sentarnos un poco y ver por qué fue que sucedió. Y créeme que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en ti, te va a decir cuál fue el error que cometiste tú. Y si hubo un error que tú cometiste, es bueno enmendarlo. Si se está cometiendo injusticia contigo, el Señor no te va a dejar. Él va a estar contigo. Este es el contexto, como ya lo dijimos anteriormente. Pablo escribió su carta a los filipenses desde una celda en Roma. La prisión no es un lugar para ganadores, al menos no así es como lo define el mundo. El mundo no lo ve así. Aunque Pablo está preso injustamente, Pablo no obtuvo sus definiciones de este mundo. Es por eso que Pablo escribe de esa manera. Vuelvo a repetir como al principio, su puedo era más que simplemente ganar, y su todo abarcaba más de lo que se había ganado en este mundo. Por eso él escribe aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, dice: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo Jesús. Filipenses 3:7. En pocas palabras dice Pablo: no me importan los trofeos en las vitrinas, no me importan todos los reconocimientos que yo pueda tener ahí en la pared de mi casa o en mi oficina. Ya los gané, sí, pero ellos no están por encima de Dios.
Ellos no están por encima de Jesús, al menos el apóstol es lo que nos está enseñando. Que nunca debe de estar por encima de Dios todo aquello que el mundo te hace creer. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Y no debería de serlo tampoco para nosotros. Y continúa en el verso 8, dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Las circunstancias del encarcelamiento de Pablo habrían destruido, amados hermanos, a cualquiera de nosotros, muy probable. A cualquier hombre, porque la mayoría de los hombres hoy en este día confiamos en nuestra fuerza, y es ahí donde ya vamos perdiendo. Tal y como sucedió también con José. ¿Se acuerdan de José el soñador? Igual. Qué manera del Espíritu Santo sustentar a estos hombres de Dios después de todo lo que le pasó a José. Y así lo vemos a través de la palabra. ¿Qué decir de Job? Pablo se encuentra encarcelado, está afligido, tal vez por las golpizas que ha recibido, no lo sé. Pero está afligido, la muerte parece inevitable y un sinfín de cosas que a cualquiera lo desmoronan. Mas sin embargo él se atreve a decirte, ¿no? En el versículo 4, regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida por todos. Y en esa condición Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh. Pero el apóstol, en lugar de abandonar a Dios o renegar contra Él, ¿qué hace? Soporta el dolor, el hambre y el miedo. Pablo tuvo paz en medio de todas las circunstancias adversas en las cuales él estuvo. Pablo, al decir todo lo puedo, es porque viene precedido de lo que leemos en el verso 11, ahí en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Métete esto en la cabeza, hermano, para este 2023. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme que aunque me latigaron y aunque estoy aquí, que me duele, que como quisiera que me dieran un paracetamol, que alguien viniera y me diera un baño, porque hasta se me puede infectar. He aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Lo mismo dijo José: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Le dice a sus hermanos, sin guardarles ningún rencor. Vaya que tenía él la manera en ese momento de hacerles nomás así, hacer una señal y todos hubieran muerto o todos hubieran quedado presos. El secreto para este inexplicable logro, hermanos, es que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¡Qué enseñanza! La razón de ser paciente y perseverante en una situación en ocasiones que parece sin esperanza. Y terminó decapitado Pablo. Ya no salió de prisión y fue decapitado. ¿Tú crees que le faltó fe? ¿Tú crees que a los creyentes, a nuestros amados hermanos del primer siglo, tú crees que a Lucas, que era uno de sus colaboradores,
¿Tú crees que a Aquila y a Priscila les faltó fe para estar orando por Pablo? No. Es la fe en Cristo, hermano. Es la fe en Dios. Tal y como también lo expresó Job, Yahvé Dios, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. ¿Cuándo dijo eso? Cuando perdió todo, junto con sus hijos, y todo su cuerpo invadido de llaga, de lepra. Y dice, Yahvé dio y Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Y dice que con todo esto Job no pecó delante de Dios. Esa es la enseñanza. Del todo lo puedo en Cristo. Mételo para este 2023. Como puedes pasar, como lo podemos llamar, tal vez bendición, una gran bendición en el 2023. Para tu vida, a lo mejor eres promovido en el trabajo, a lo mejor recibes una herencia, a lo mejor terminas estando sumamente sano y bendito sea Dios por ello. Pero si es lo contrario, dale también gloria a Dios. Y también levántate y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota lo que Pablo incluye en la frase todo lo puedo. Estén firmes en el Señor. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Para estar saciado, para tener hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. Esta es la clave. Cuando Pablo está ganando y cuando Pablo está perdiendo en la vida, él está contento porque sabe que Dios está con él y sabe que Dios tiene todo el control. Pablo sabe que nuestro Señor Jesucristo asiste y fortalece a su pueblo tanto en medio de la pérdida, la lucha y el dolor, como en las temporadas de éxito y prosperidad. Porque el Señor nos dijo que nunca te dejará y nunca te desamparará, que siempre te sustentará. En este sentido, las palabras de Pablo en Filipenses 4:13 hacen eco casi 7 siglos antes, cuando Habacuc escribe en el 600 antes de Cristo, casi 700 en el tiempo de Pablo, Habacuc 3, 17 y 18, y Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, en pocas palabras, no tengo nada, tipo Job, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc pudo porque se alegró en el Dios de su salvación. Ese es el todo lo puedo en Cristo. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Se alegró en Dios a pesar de su situación necesitada, porque conocía la fuerza de su Salvador. Dice el profeta en el verso siguiente, en el 3:19, dice: Yahvé, el Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos aprendido a deleitarnos en Dios? Que Él sea nuestra delicia en este 2023, hermano. Que Él siempre sea nuestro todo. Y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya absolutamente nada, con todo yo me alegro en ti, tú me sacias.
¿Cuántas mujeres han sido inclusive dejadas o hombres que fueron abandonados por sus mujeres? Yo te digo, se puede vivirse en una mujer, se puede vivirse en un hombre, pero nunca vas a poder vivir sin Dios. Ese es el todo lo puedo en Cristo. Pero no debemos ignorar el hecho de que en la categoría del todo lo puedo en Cristo, Pablo también menciona los tiempos de abundancia y prosperidad. ¡Wow! A lo mejor eres prosperado este 2023, pero que nunca se te olvide que Dios está por encima de la riqueza. Porque esta es la enseñanza, hermanos, que Cristo debe sostener a su pueblo también en los tiempos favorables. Eso es aprender a vivir en abundancia. Porque la tentación de olvidar a Dios surge no solamente cuando estás pasando por la adversidad, también surge cuando estás siendo prosperado, y a veces más. Dice por ahí el adagio, porque la lana lleva la fama y lleva a la dama, y entra la soberbia. Es como escribió Agur. ¿Recuerdas? Un proverbio que a los de la prosperidad no les gusta mencionar. Proverbios 30, 7 al 9. Pero que la mayoría de los teólogos a través de todos los tiempos es lo que le dicen a un pastor, a un ministro, que cuál es su salario que debe tener cuando aquello empieza a florecer. Y dice Agur, escribe Agur en Proverbios 30, 7 y 9, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Yahvé? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En pocas palabras, es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Aprende a contentarte cualquiera que sea tu situación. En resumen, en Filipenses 4:13 nos enseña que por medio de la fe en Dios, nuestro Señor Jesús nos capacita para soportar con contentamiento cualquier circunstancia en la que nos coloque. Desde la presión de la pobreza hasta el fuego refinado de la prosperidad. Más que un lema solo para cristianos ganadores, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la continua afirmación de cada cristiano que confía plenamente en el Señor, cualquiera que sea su situación. Ya sea que marchemos por las cimas de las montañas, que es lo que yo creo la mayoría de nosotros quisiéramos, o cuando caminamos por los valles, por los lugares más bajos, que podamos estar contentos, hermanos, con el Señor siempre, porque Dios siempre está con nosotros, siempre proveerá. Él es nuestro proveedor, cada una de nuestras necesidades, guiándonos a nuestra victoria final, de que Él nos dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé, siempre te sustentaré. Filipenses 4, 19 y 20, ya casi para terminar el capítulo, Pablo escribe y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que este es el mensaje que Dios nos da a través de su palabra, hermanos.
para este 2023. Aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación y que podamos parar y decir, todo lo puedo en Cristo.